escapa. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto y esto se está acabando. Y mucha gente no han entendido ni han comprendido esto. Oh, poderoso el que vive. Ahora, la Biblia está llena de simbología, de numerología, tipología, poderoso el que vive. Y así como aquel pueblo que Dios marcó llamado Israel, el cual llamó su tesoro más preciado, la niña de sus ojos, aquel pueblo que estaba en Egipto, ese pueblo, poderoso el que vive. Nosotros somos tipo de ese pueblo de Israel en este tiempo, poderoso el que vive. Óigame bien, Egipto es tipo del mundo, Moisés es tipo de Cristo, el libertador. Pero así como Dios sacó a aquel pueblo, le dio promesa y lo llevó a un lugar, así mismo Dios ha hecho con nosotros. Nos ha dado promesa de llevarnos a un lugar. Así como Israel atravesó el desierto, nosotros estamos atravesando un desierto que es este mundo, pero para llegar al lugar designado por Dios. Alaba la gloria de Jehová. Entonces la Biblia registra que Dios saca a ese pueblo, lo lleva, lo coloca en el lugar que Dios había designado, había preparado para él. Vemos que el pueblo tuvo reyes desde el tiempo, poderoso que viene después de la muerte de Elí. Dice la Biblia que el pueblo pidió rey, le pusieron a Saúl. Saúl no hizo la voluntad de Dios, fue cortado. Luego vino David, y David era conforme al corazón de Jehová. Pero después de David, poderoso el que vive, Dios había pedido que se le hiciese casa, que se le hiciese un templo para poder él habitar en aquel templo. David no pudo levantar templo, poderoso el que vive, pero Dios le prometió que su hijo Salomón edificaría el templo, porque las manos de David estaban manchadas. Pero Dios, poderoso el que vive, pone a Salomón. Salomón, cuando comienza el reinado, pidió sabiduría e inteligencia para poder gobernar aquel pueblo. Entonces registra la Biblia que Dios le concede sabiduría. Dios bendice a este hombre de una manera tremenda. Él edificó el templo a Jehová. Cuando dedicó el templo fue una cosa tremenda. La gloria de Jehová se metió en aquel templo de tal manera que los sacerdotes, dice la Biblia, no podían ministrar porque la presencia de la nube de Dios se había metido en aquel lugar. Entonces vemos un pueblo que estaba caminando bajo la gloria de Dios. Vemos un pueblo que tenía a Dios en medio de ellos. Vemos a Israel como nación con un rey. Israel estaba bien hasta ese momento, pero llegó el momento que aquel hombre que Dios mismo puso, aquel hombre que Dios bendijo, aquel hombre que Dios separó, aquel hombre que Dios ungió, aquel hombre que Dios le dio muchas posesiones, aquel hombre que Dios le dio sabiduría, ese mismo hombre le dio la espalda a Dios. Alaba la gloria. Igual en estos tiempos, ábalos, hombres que Dios les entregó un pastorado, les entregó un ministerio evangelístico, les entregó congregación, les dio templo, los bendijo. Alma mía, adora la gloria. Los ha puesto en lugares altos, y poderoso el que vive, de momento se desviaron y le dieron la espalda al que los había bendecido. Se quedaron con la bendición, pero desecharon al que bendice. ¡Aleluya! Óigame bien, leí la Biblia que Salomón está gobernando, pero llegó un momento, algo que pasó en la vida de Salomón. Salomón comenzó bien, pero terminó mal. Hay gente que empiezan bien, pero terminan mal. Poderoso que vive, toda esa gente que están en los G2 y en los encuentros, ellos comenzaron bien en la santidad y guardando la palabra de Dios, pero terminaron mal. Ay, como yo siempre digo, esto no es como tú comiences, sino como tú termines. Alaba la gloria. Muchos comienzan bien, pero terminan mal. En medio del camino se dañan. Pero ¿sabe por qué Salomón se dañó? Porque Salomón puso la mirada en lo prohibido, y todo aquel que desvía su mirada de Dios para ponerla en lo prohibido, alaba la gloria, va a fracasar, va a perecer. Todo aquel que se desvía de Dios para poner la mirada en lo que aparentemente es lindo, las cosas que se ven más lindas son las más dañinas, son las que más destrucción traen, son las que de momento, poderoso el que vive, parecen bendiciones, pero de momento se convierten en maldiciones. Alaba la gloria de Jehová. Entonces, mi amado, el fracaso de Salomón fue por desviar su mirada y su corazón. Entonces, olvidándose del mandamiento de Jehová, entonces Salomón quebranta los estatutos de Jehová. Jehová había dicho a Moisés y al pueblo que ellos tenían que ser separados de todas las naciones de la tierra, que los israelitas no podían casarse con mujeres extranjeras. ¿Sabe por qué? Porque los extranjeros servían a otros dioses. Así mismo en la iglesia de Jesucristo, yo voy a aplicar esto en tiempo presente, porque de eso se trata.
Si no, el mensaje no tiene ningún valor. Poderoso el que vive. ¿Sabe qué Dios ha hecho? Dios ha separado la iglesia y la ha diferenciado del mundo. Pero la iglesia se ha contaminado con el mundo. Alaba la gloria de Jehová en esta hora si puede. Así como Dios separó a Israel y dijo que lo quería separado del mundo, alma mía, así mismo Dios ha querido con la iglesia. La iglesia somos usted y yo. La iglesia no son las cuatro paredes. Dios exige santidad de su pueblo, sin la cual nadie lo podrá ver. Óigame. Entonces, Dios ya había hablado. Y cuando Dios habla hay que obedecer. Cuando Dios da una palabra, esa palabra se va a cumplir. Alaba la gloria de Jehová. Aunque pase el tiempo, alma mía adora, esa palabra tarde que temprano tendrá su cumplimiento. Entonces la Biblia que Dios había advertido que ellos no contrayeran matrimonio con ninguna mujer extranjera. Porque sabía Jehová que al mezclarse con los moabitas, con los sidonios y con toda esa gente, iban a traer sus costumbres para acá adentro. Alaba la gloria de Jehová. Entonces, ¿dónde comienza el mal y el daño de la iglesia de Jesucristo de estos tiempos? Cuando vemos a un Marco Witt que dijo que quería buscar algo nuevo, que se había cansado de lo mismo y se unió a los católicos, hicieron un ecumenismo. Alaba la gloria. Cuando hay alianza con la gente que Dios ha desaprobado, se mete el problema. El pueblo de Dios, alma mía adora, usted no puede aliarse con todo el mundo. No con todo el mundo se puede andar. Por eso Dios regañó a este hombre poderoso el que vive, que era rey de Judá, llamado Josafat, porque se hizo amigo de este hombre perverso llamado Acab, y le dijo: Josafat, tú eres amigo de mis enemigos. Y la iglesia es amiga del mundo y se ha vuelto enemiga de Dios. Yo no sé si tú lo puedes adorar en esta hora. Mi amado, lo que dañó el reinado de Salomón fue que se enamoró de la belleza femenina. Alaba. Puso los ojos en aquellas mujeres y no tuvo una ni dos. Dice que tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Alaba. Y pasó que estas mujeres trajeron sus costumbres y sus dioses. Salomón quitó de los lugares altos la adoración a Dios y puso los Baales. Salomón puso Astarot y puso a Kemosh, que era un dios moabita. ¿Por qué? Por complacer a sus mujeres. Así hay hombres que por complacer a sus mujeres se han vuelto enemigos de Dios. Alaba la gloria de Jehová. Porque la mujer quiere ponerse la faldita apretada y corta o el pantaloncito, y el alcahuete marido se lo tolera. Entonces, mi amado, el hombre es señal de autoridad en la casa. Alaba. No estoy hablando de machismo, pero el hombre, por el orden de Dios, es señal de autoridad. La mujer no te puede mandar a ti. Tú gobiernas tu casa, pero hay mujeres que se han puesto los pantalones ellas y gobiernan a su marido. Alábalo si puedes en esta hora. Óyeme. Y entonces por complacerla, muchos estroncharon el ministerio por complacer a sus mujeres. Hay evangelistas que me han dicho: varón, pero me han cerrado las puertas porque mi mujer se pone pantalones, le gustan las cadenas y el maquillaje, cuando el culpable eres tú. Alaba. Y entiendo que yo no puedo predicar entonces de pelo pintado, pantalones a eso, si mi mujer no está viviendo de acuerdo a lo que Dios dice. Porque el orden comienza por casa. Alaba. Yo no puedo venir a corregir a otros si mi casa está en desorden. Yo no puedo decirte a ti que vivas en santidad cuando yo no vivo en santidad. Yo no puedo decirte a ti que te sometas cuando yo no me someto. Alma mía, adora la gloria. Entonces, cuando hay un peligro, cuando se comienza a perder autoridad, la autoridad la empiezas a perder cuando comienzas a darle la espalda a Dios y cuando comienzas a salirte de la autoridad y del abrigo de Dios. Entonces pierdes autoridad. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Salomón perdió toda autoridad. Salomón era manipulado por las mujeres impías. Ahora esta mujer lo desvía de tal manera que provocó a enojo a Jehová. Registra la Biblia. Jehová habla a Salomón y le dice, lo confronta. Jehová le había hablado 2 veces personalmente a Salomón. Hay gente que Dios le habla personalmente, le habla por sueño y reprende al diablo. Alaba la gloria de Jehová. Eso no puede ser de Dios. Y habla a través del profeta.
profeta dice, ese sabía mi situación. Te habla a través de la palabra. El pastor le contó mi situación porque el pastor sabe qué situación yo estoy viviendo. Sea como sea, alaba. Si viene de parte de Dios y estás mal, pues enderezate. ¿Qué más remedio? ¿Qué otra cosa te queda? Si no arreglar tu cuenta delante de Dios, ¿dónde me viene a Dios? Salomón, Dios determina que el reino de Israel se va a romper y va a haber división. Ha habido división por causa de esto mismo, por lo que se ha tolerado y se ha permitido entre la iglesia. Cosas que Dios no aprueba, pero los hombres sí lo aprueban. Alaba la gloria de Jehová. Cosas que los hombres dicen que son buenas, pero Dios dijo que son malas. Porque claramente estamos viviendo los tiempos que el profeta dijo que a lo dulce se le llamaría amargo y a lo amargo se le llamaría dulce. Estamos viviendo los tiempos donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Alábalo si puede. Entonces, hay un peligro cuando se desvía la mirada y se pone donde en lo prohibido, lo que Dios ya prohibió y dijo que no. Entonces, mi amado, vemos que se desvía. Entonces hay una consecuencia. Cada pecado tiene una consecuencia. La consecuencia fue que el reinado, el pueblo que Dios había unido y lo había puesto como nación y lo había bendecido, ahora se rompe. 10 tribus para el norte, dijo Jehová, y 2 van para el sur. Estos del sur los voy a dividir por amor de David y los voy a poner aquí, eran Judá y Jerusalén, su capital. Pero Israel, las otras 10 tribus eran conformadas por Israel y su capital era Samaria. Registra la Biblia que después de que Salomón muere ocurre esto. Se divide el reino. Entonces vemos el reino dividido. Entonces, cuando el reino está dividido, registra la Biblia que 20 reyes gobernaron el reino del norte de Israel y casi la mayoría de todos ellos hicieron lo malo ante Dios. Más 19 reyes estuvieron bajo el mandato de Judá y la mayoría de ellos hicieron lo agradable delante de los ojos de Dios. Pero en el tiempo de la división, que Israel se dividió en 2 partes, la tribu del norte y la tribu del sur, entonces sucedió algo, que el pueblo se había desenfrenado de una manera terrible y Dios levanta al profeta Jeremías. Jeremías profetiza cuando estaba Josías como rey de Judá. Después de Josías entonces gobernó Joacín. Después de Joacín reinó Sedequías y fue con el reinado de Sedequías que vino Nabucodonosor, enviado por Jehová desde Babilonia, y llevó el pueblo cautivo. Pero en el tiempo que Jeremías profetizaba, la Biblia registra que Josías, óigame bien, pues tuvo poderoso el que vive, una experiencia muy linda, y fue que él no le dio la espalda a Dios, sino que procuró hacerlo bien delante de los ojos de Dios. Mandó a limpiar los lugares altos, a sacar lo que no servía. Alaba, hace falta hombres que no se comprometan con el pueblo, sino con Dios, y comiencen a limpiar y a sacar lo que no sirve, a sacar la basura, a sacar lo que está sucio, a sacar el pecado, a sacar la inmundicia, a bajar los adultos de los altares, a bajar los fornicarios de los altares, a sentar a los homosexuales que están subidos arriba participando. Alaba. No solamente eso, hay que bajar a los lenguilargos. Alaba la gloria de Jehová, que con la misma boca que le alaban a Dios también hablan del prójimo. Alábalo si puede. Hay que bajar a los bochincheros, hay que bajar a toda esa gente que causan división entre el pueblo. Alábalo si puede. Porque no solamente es adulterio y fornicación. Hay cosas que parecen tan pequeñas, pero esas son las más malas. Cazar las zorras pequeñas que echan a perder la vida. Si a usted le gusta comentar mal del hermano, entonces usted no puede subirse allá arriba ni tomar parte. Si usted no está caminando en el orden de Dios, entonces, ¿sabe algo? Hay hijos que están rebeldes en los hogares y no quieren saber de Dios. Y la culpa no es de ellos muchas veces. En una ocasión, una joven en mi iglesia estaba rebelde, no quería buscar de Dios. Yo me la acerqué en una ocasión y le dije: ¿qué, fulana? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú eres así? Y ella me dijo: ¿quieres que te diga por qué yo soy así? No es que yo sea rebelde, sino que cada vez que vengo a la iglesia me enojo. Cuando veo que papi y mami toman parte en la iglesia, cuando los veo que adoran a Dios, cuando los veo que cantan y lloran, cuando los veo que hablan lenguas y brincan, yo dije: ¿por qué?
porque en casa son unos habladores, hablan mal de todo el mundo, en casa habla malo, ven novelas, bochincha, alaba la gloria de Jehová. Por eso es que hay mucha gente que no quiere saber de Dios, hay mujeres que no quieren saber de Dios, porque su marido es una cosa aquí adentro y allá afuera es otra. Alaba la gloria de Jehová. Oh, hombres que no quieren saber nada de Dios, porque sus mujeres en la iglesia profetizan, brincan, corren, saltan, oran, se meten con Dios, pero todavía tiene la lengua larga, todavía se la pasan viendo novelas. Alábalo si puedes. ¿Sigo o termino? ¿Se puede predicar o no se puede predicar? Óigame, había un problema serio en el pueblo y había división. Y muchas iglesias están divididas entre los mismos hermanos dentro de la iglesia, la misma congregación, pero divididos. Porque yo con Pedro no me llevo ni le dirijo la palabra. Ese es mi enemigo. Alábalo si puede. Pero cuando se canta me voy con él, alábalo. Óigame, entonces una casa dividida entre sí no puede prevalecer. Entonces usted habla de mucha guerra, usted habla de mucha batalla, pero a lo mejor usted habla de guerra, de batalla, por lo que he escuchado. La guerra y la batalla espiritual es seria, alaba la gloria de Jehová. Tiene que boconear y decir que yo le meto 2, 3 pescosadas al diablo. Cuando estaba en Norte Carolina, yo estaba ministrando y cayó una mujer endemoniada por allá. Y salió una hermanita brincando y corriendo y fue a ponerle la mano y la endemoniada le metió una pescosada que le viró la quijada. Alaba. Vino otra, se tiró 3 rambos, saca la bazuca y la estaba desnudando, la cogió por la falda. Porque los demonios se reprenden en el nombre de Jesús. Los demonios respetan al que está bajo autoridad. Pero si usted no está viviendo una vida íntegra delante de Dios, pues que usted no vaya a pelear con el diablo. Usted no se meta a hacerle guerra al diablo, porque le va a pasar como los hijos de Seba. Alaba la gloria de Jehová. La gente se emociona, mi amado, y porque hablan 2 o 3 lenguas y oraron 5 o 10 minutos, entonces quieren ir a ponerle las manos a todo el mundo y a profetizarle. Podrá hablar mucha lengua, podrá brincar mucho, alaba, pero si no vive de acuerdo a la palabra, no me profetice, no me ponga las manos. Alma mía, adora la gloria de Jehová. Arrepiéntete, conviértete, reconcíliate con Dios. Gloria a Dios. Óigame, se dividió, grupo para aquí, el otro para allá. Entonces, cuando esto sucede, Dios levanta a Jeremías. Había muchos profetas en el pueblo, como hay muchos profetas hoy en día, en Enlace, en Cadena del Milagro, en muchos medios de comunicación, aún en la radio, con una unción poderosísima. Alaba. No voy a decir a mí, no me importa, que el ministerio rema. Alaba, sigue remando para que salgan del fango donde están metidos. Alaba. Entonces, mi amado, vemos que en el tiempo de Jeremías habían falsos profetas. Y el profeta tenía una función en el pueblo. Dios lo puso con un propósito. Todo aquel que Dios le delega un cargo y lo pone a servir, mi amado, en estos tiempos, yo creo en la profecía porque es bíblica. Pero profetas en estos tiempos ya no hay. ¿Sabe? Todo hay controversia aquí. Se lo pruebo por la Biblia. Profeta, en sí ya no hay. Pero sí está el don de profecía. Que Dios delegó los 9 dones a la iglesia. Está el don de profecía, donde yo creo que Dios puede levantar a alguien y profetizar, pero por eso no quiere decir que sea profeta. El profeta vive separado para Dios. El profeta tenía, en aquel momento, tenía una
conexión directa con Dios. El Espíritu de Dios no moraba en él, sino que solamente venía y lo tomaba para que profetizara y hablase al pueblo. Porque acuérdense que el Espíritu Santo no había sido derramado porque Cristo no había muerto. Entonces en el Antiguo Testamento Dios trabajaba de esa manera. Sí tenía sus profetas, pero estos hombres eran separados para Dios. Estos hombres se guardaban, no como los profetas de hoy en día, que se la pasan en Facebook leyendo, alaba lo que la gente está posteando para después ir y profetizarlo. No como los profetas hoy en día, que se la pasan en el teléfono averiguando para después decir así dice el Señor. Alma mía, adora la gloria. Que van y se toman la tacita de café y le sacan información a la más bochinchera de la iglesia para después ir a profetizar. Alaba la gloria. Estos hombres eran separados, vivían una vida seria para Dios. Apártese de iniquidad todo aquel que busque el rostro de Dios. Todo aquel que se acerque a Dios tiene que apartarse, despojarse, despojado de todo peso de pecado que los asedia. Si no vives una vida seria delante de Dios, pues no vengas aquí a hacerte el más espiritual, no vengas a hablar lengua, no vengas a profetizar, no vengas a cantar, no vengas a hacerte el más espiritual si no estás viviendo delante de Dios una vida seria. Óigame, había profetas de Dios que palabra de Jehová no caía en tierra. Y siempre que se levantaban, no como los profetas de hoy en día, que te voy a dar un Mercedes nuevo. Los profetas de hoy en día, te doy una casa a la orilla de la playa. Los profetas de hoy en día, veo una transferencia bancaria a tu cuenta. Los profetas de hoy en día, todo es bendición y prosperidad. Cuando poderoso el que vive, la cosa está yéndose de mal en peor, porque los pecadores más grandes los tenemos pastoreando. Se fueron los amigos. Los sinvergüenzas más grandes los tenemos sangrando de los bolsillos al pueblo, vendiendo milagros, vendiendo la salvación, vendiendo el evangelio, hablando cosas lindas. Pero Jehová no los ha enviado. Jehová no está hablando a través de ellos. Jehová se ha apartado de ellos. Había hombres serios de Dios. Estaba Jeremías, pero Jeremías no lo querían oír. Alaba. Pero había un Micaías que decía que el yugo iba a ser roto, porque los babilónicos, los asirios, cuando les daba la gana, los llevaban cautivos. Pero este hombre se levanta con una falsa profecía. Al pueblo le gustaba, a los gobernadores les gustaba, como le gusta a los pastores cuando llega un individuo y empieza a inventarse nombres y apellidos, y como le encanta a los pastores eso, y nunca les habla de pecado. ¿Por qué? Porque los pastores muchas veces tienen miedo de invitar a un hombre que habla la verdad, porque le va a sacar los pañitos sucios a la luz. Alaba la gloria de Jehová. Mucha gente que se ha metido en cosas raras en estos tiempos, y en lo que han hecho en la iglesia es una cueva de ladrones. Lo que han hecho en la iglesia, mi amado, son cosas que Jehová aborrece. Óigame, Ananías profetizaba y como le gustaba, pero cuando Jeremías llegaba, arrugaban la cara y montaban trompas. Entonces dice la Biblia que Jeremías profetizaba. Jeremías se buscó persecución, lo metieron en una cisterna, lo bofetearon. Entonces, poderoso el que vive, registra la palabra que él siguió profetizando, pero llega el momento en que Jeremías habla en el capítulo 5, versículo 30, y dice: cosa fea y espantosa es hecha en la tierra. Jehová estaba diciendo, porque Jehová lo ve todo. Alaba. ¿Cuántos creen que Jehová lo ve todo? Jehová lo está viendo todo. Lo que pasa es que está notando, está pasando, está con la nota poniendo fecha y hora, dándote tiempo para el arrepentimiento. Alaba, pero Jehová está viendo todo. Y Jehová estaba viendo, y Jehová decía: cosa fea y espantosa es lo que se hace en la tierra. Cosa fea y espantosa es ver un hombre tomado de la mano con otro. Alaba. Cosa fea y espantosa es ver en la avenida dos mujeres dándose besos. Cosa fea y espantosa, poderoso el que vive, ver cómo las mujeres van y abortan sus hijos en la clínica de aborto. Cosa fea y espantosa es ver cómo todos los días amanecen 20, 30 y
40 cadáveres. Cosa fea y espantosa es lo que se está viendo en la tierra y se está haciendo. Pero también cosa fea y espantosa se está haciendo dentro de la iglesia. Alaba la gloria de Jehová. Cosa fea y espantosa es a Jehová cuando apuñalas a tu hermano por la espalda, como Caín cuando mató a Abel. Cosa fea y espantosa es cuando tú permites, pastores, los pastores que me están escuchando en esta hora a través de esta palabra, de este video, cosa fea y espantosa es lo que has hecho, que has sacado al Espíritu Santo de la iglesia y has metido espíritu de engaño. Cosa fea y espantosa es, evangelista, tú que has cambiado el mensaje, pastor, tú que has cambiado la doctrina. Cosa fea y espantosa es delante de los ojos de Jehová. Gloria a Dios. Cosa fea y espantosa es, William, cuando se canta reggaetón en los altares. Alaba, ay, alma mía, adora. Cosa fea y espantosa es cuando le robas la mujer a tu prójimo. Cosa fea y espantosa es cuando le robas el marido. Cosa fea y espantosa es cuando ves pornografía y después te subes al altar. Cosa fea y espantosa es hecha en la tierra y Jehová lo está viendo. Cosa fea y espantosa. Dile que está a tu lado. Cosa fea y espantosa. Cosa fea y espantosa es ver cómo han cambiado la palabra de Dios. Cosa fea y espantosa es ver cómo han cambiado los cultos. Y ahora, allá en Orlando, en Kissimmee, hay una iglesia apóstata que los días viernes es un culto de chistes. Alaba la gloria de Jehová. Hay otra iglesia en Winter Garden, Ocoy, que sabe qué hacen. Hacen desfiles de moda para buscar a la jovencita más linda y el jovencito más hermoso. Alaba la gloria de Jehová. Alma mía, adora. Pero cosa fea y espantosa es delante de los ojos de Dios. Cosa fea y espantosa es la que se está practicando. Cosa fea y espantosa son los encuentros donde están hipnotizando a la gente y donde le están metiendo espíritus de las tinieblas, donde están practicando la regresión, donde están engañando al pueblo. Cosas feas y